A veces odio mi suerte. ¿Qué onda gente del YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Como ya debieron de ver en el título del video, hoy les traigo el capítulo 2.5 de la teoría de Yoen Musoku Tensei. Sé que ya pasaron meses y hasta apenas me digno a escribir nuevamente el guión. Pero tengo varias razones que justifican mi retardo con esta y las demás teorías. Pero para no hacer que el video dure mucho para solo explicarles algo que ni les interesa. Así que prosiga con la teoría de Yoen Musoku Tensei capítulo 2.5. Yoen Musoku Tensei. Capítulo 2.5. Entre sueño y realidad. Ecos del pasado de Enna. ¿Dónde estoy? Pregunté a los cuatro vientos, pero nadie me respondió. Empecé a girar la cabeza, tratando de captar algo o a alguien. Sin embargo, por más que intentaba percibir algo, no lograba apreciar nada. El aire era denso y parecía que la oscuridad misma pesaba sobre mis hombros. Cada intento de agudizar mi vista resultaba inútil. El silencio era total, salvo por el eco lejano de mis pasos, resonando como un susurro inquietante en la vastedad del vacío. El suelo bajo mis pies era frío y áspero, y cada paso que daba parecía retumbar en la inmensa oscuridad. De repente, un destello de luz parpadeó en la distancia, tan breve y débil que apenas lo percibí. Me detuve en seco, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Había sido real? ¿O simplemente una jugarreta de mi mente desesperada por hallar una salida? Decidido a averiguarlo, continué caminando hacia donde había visto el destello, con la esperanza como única guía en aquel mundo de sombras. Mientras avanzaba, la oscuridad empezó a disiparse lentamente, cuanto más me acercaba al lugar y cuando me acerqué lo suficiente, un destello iluminó el lugar revelando una escena familiar, como un recuerdo lejano. Esto tiene que ser una maldita broma. Exclamé al ver y recordar ese momento. Se podía ver a un niño de alrededor de unos 8 años jugando en los columpios mientras competía con otro niño al lado de él para ver quién llegaba más alto. Se escuchaban como los dos niños reían de pura felicidad. Pero de repente uno de los niños quiso impresionar a su amigo y trató de saltar del columpio en pleno movimiento. Cuando tuvo la oportunidad saltó del columpio y intentó aterrizar. Se dio cuenta que subió más de lo normal y había perdido el equilibrio y cayó casi de hocico, recibiendo el impacto sus brazos y piernas. Su amigo al ver el tremendo putazo que se dio su amigo casi al instante se bajó del columpio, no sin antes parar con sus pies para no recibir el mismo putazo de su amigo. Cuando se acercó a él, notó que sus pantalones estaban rotos de sus rodillas y sus codos estaban sangrando y su amigo estaba llorando. ¿Por qué hiciste eso, Isaac? Lo dijo mientras pensaba rápidamente qué hacer. PFFF, NIF, es que, quería hacer un salto desde, el columpio. Agarrándome mis piernas por el dolor que me provocaba las raspaduras. TSH, eso fue muy tonto de tu parte amigo, espérame aquí. Rápidamente mi amigo salió corriendo a su mochila en la que sacó un trapo y una botella de agua. Inmediatamente volvió con su amigo y le pidió que estirara la pierna que la iba a lavar. Mi versión pequeña no estaba de acuerdo ya que tiene traumas con ese tratamiento. Rápido Isaac. Muéstrame tu pierna derecha. No, no quiero, me va a doler, protesté, alejando la pierna. Vamos, Isaac, tienes que hacerlo, o se te va a infectar, insistió mi amigo, con una voz que intentaba ser calmante, pero que apenas ocultaba su propia preocupación. Finalmente, cedí. Cerré los ojos con fuerza mientras sentía el agua fría lavar las heridas. El dolor era agudo, pero supe que era necesario. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, aunque ya no sabía si eran del dolor físico o de la mezcla de vergüenza y alivio que sentía por la ayuda de mi amigo. Cuando terminó de limpiar mis heridas, sacó una caja pequeña de su mochila, de la que extrajo unas tiritas y un tubo de pomada. Con manos temblorosas pero decididas, aplicó la pomada en mis raspaduras y cubrió las más graves con las tiritas. Listo, ya está, dijo finalmente, sonriendo con una mezcla de alivio y orgullo. ¿Te sientes mejor? Asentí, aunque las lágrimas todavía corrían por mi rostro. Gracias, Alex. Murmuré, sintiendo una profunda gratitud por la acción de mi amigo y una gran vergüenza. Tranquilo amigo, para eso están los amigos, ¿no? Ayudarnos cuando más lo necesitamos. Dándole una sonrisa a mi versión chiquita y extendiendo su mano para levantarme. Pero en ese momento por alguna extraña razón, esa escena cambió por una que quisiera olvidar por el resto de mi maldita vida.
Allí estaba Alex, tirado en el suelo, sangrando profusamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de dolor y terror. Intentaba levantarse, pero las heridas en sus piernas y abdomen se lo impedían. Sangre brotaba de una profunda herida en su costado, manchando su ropa. «Isaac, por favor, ayúdame», gritó Alex. Su voz quebrada por el dolor y agonía. Quise moverme, quise correr hacia él y ayudarlo esta vez, pero mi cuerpo no respondía a mi mente. El miedo y la impotencia me habían paralizado nuevamente. La oscuridad parecía apretar alrededor de nosotros, como si intentara sofocar cualquier esperanza que quedara. «Isaac, por favor», volvió a gritar Alex, su voz resonando en mis oídos como un martillo. Mis piernas se sentían como plomo, ancladas al suelo por un peso desconocido. Recordaba la sensación de la impotencia, de no poder hacer algo para ayudarlo, y ahora, ese mismo maldito miedo me tenía prisionero nuevamente. «No puedo, murmuró mi esa versión pasada. Quise gritar, llorar, gritar por la ira. Pero fui incapaz de hacer que mi voz sonara. Alex miró mi esa versión con incredulidad y desesperación. Sus ojos, llenos de vida y confianza, ahora reflejaban una profunda herida, una traición que no podía soportar. «Isaac, por favor, no me dejes», rogó, su voz debilitándose con cada palabra. El peso del miedo y la culpa era aplastante. Mi esa versión dio un paso atrás, alejándose lentamente. La oscuridad se intensificaba con cada movimiento, como si se alimentara de mi cobardía. Quería gritar, quería moverme, pero el miedo me tenía prisionero. Finalmente, incapaz de soportar más, cerré los ojos y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. El sonido de la voz de Alex, pidiendo ayuda, se convirtió en un eco que resonaba en mi mente, una cicatriz que sabía que llevaría para siempre. La oscuridad me envolvió completamente, y la última imagen que vi fue la de Alex, extendiendo su mano hacia mí esperando a que volviera y la tomara, pero nunca regresé para ayudarlo, una mano que nunca tomé para poder regresarle el favor que él me había hecho. El eco de la voz de Alex desapareció y el silencio volvió a envolverme. Sin embargo, una fría sensación recorrió mi espalda, como si una presencia oscura se acercara lentamente por detrás de mí. «Isaac». La voz de Alex surgió de nuevo, pero esta vez sonaba diferente, más sombría, más fría, sin emociones. Giré lentamente mi cabeza, temiendo lo que vería. Y ahí estaba Alex, pero su apariencia había cambiado. Su piel era pálida y translúcida, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran pozos oscuros y vacíos. ¿Recuerdas ese momento? Su voz resonó por toda la oscuridad. Cada segundo, cada gota de sangre, cada grito de auxilio, todo eso permanece conmigo, Isaac. El terror me paralizó una vez más. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Alex comenzó a caminar hacia mí, sus pasos resonando como latidos en la oscuridad. Instintivamente yo empecé a caminar hacia la dirección contraria. Me dejaste morir solo. Su voz se tornó aún más gruesa y su semblante se tornó en uno de ira. ¿Sabes lo que es sentir ver que tu mejor amigo te abandone para dejarte morir? Sentir cómo tu vida se escapa mientras la desesperación te consume. Me sentí atrapado, incapaz de escapar de su mirada acusadora. Yo no pude, murmuré, mi voz apenas audible. Mentiras. Gritó Alex, su rostro torcido aún más por la ira. El miedo te hizo cobarde, y por eso sufrí. Tú podrías haberme salvado, pero decidiste irte y me dejaste morir. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La figura de Alex se acercó más, y su presencia se volvió sofocante. Pude sentir el frío emanando de él, como si la muerte misma me estuviera tocando. Isaac, ¿puedes sentirlo? Susurró, su voz cerca de mi oído. Este es el peso de tu culpa, el peso de tu traición. Nunca podrás escapar de esto. Aunque ya no estés en la tierra y pienses que te librarás de mí. Yo siempre estaré ahí para recordarte tu mayor pecado. La oscuridad alrededor se espesó, envolviéndonos en una niebla opresiva. La figura de Alex se multiplicó, llenando el espacio con sombras que se burlaban de mí, repitiendo sus palabras en un coro siniestro. Nunca escaparás. Las voces se fusionaron, creando una cacofonía que resonaba en mi mente. Me cubrí los oídos, tratando de bloquear el sonido, pero era inútil. Las sombras de Alex se cerraron alrededor de mí, sus manos espectrales tocándome, cada toque llenándome de un frío penetrante. No. Grité, desesperado. Pero las voces solo se hicieron más fuertes, más intensas. Sentí como si el suelo bajo mis pies se desvaneciera, dejándome caer en un abismo sin fin, lleno de ecos de mi propio fracaso. Y entonces, todo se detuvo.
Un silencio absoluto cayó sobre el lugar, pero el miedo y la culpa seguían latentes en el aire. La figura de Alex se destacó nuevamente frente a mí, inmóvil, sus ojos vacíos fijos en los míos. Isaac, este es tu castigo. Dijo con un tono sepulcral. Nunca podrás huir de lo que hiciste. Nunca podrás escapar de mí. Y como si fuera sacado de una película de terror, se lanzó hacia mí con una cara deformada en la forma de un demonio, sus ojos totalmente rojos, su piel pálida con sangre saliendo de sus ojos, boca y cabeza. Y cuando estaba a centímetros de mí, desperté de golpe y me senté en mi cama de golpe, pegando un grito de horror y desesperación. No. El sudor frío recorrió mi frente y mi corazón latía con fuerza. Me tomó varios segundos darme cuenta de que estaba ahora en mi habitación, fuera de ese horrible y maldito sueño. El miedo y la culpa se agolpaban en mi mente, y las imágenes del sueño seguían atormentándome. El rostro de Alex descuartizado, sangrando por todas partes, sus lamentos, sus súplicas. Me llevé las manos al rostro, tratando de calmarme, pero el temblor no cesaba. Perdóname amigo. Empezando a llorar nuevamente, pero aún más por la culpa que me carcomía. De repente la puerta de mi habitación se abrió de golpe, y mis padres, Tetsuo y Mikoto, junto con mi maestro Qui-Gon, entraron apresuradamente. Sus rostros reflejaban preocupación y angustia. Emna. ¿Qué sucede, hijo? Preguntó mi padre con su espada en su cintura y su mano en el mango de la espada, listo para desenfundarla y acercándose a mi cama. Hijo. Dijo Mikoto, sentándose a mi lado y tomando mi mano, que aún temblaba, notando mis lágrimas y mi rostro que se veían pálido. Qui-Gon se quedó de pie, observándome con ojos llenos de preocupación y una tristeza que no podía ocultar. Tranquilo hijo, estamos contigo, dijo mi madre, su voz calmada pero cargada de preocupación. No puede, murmuré, incapaz de articular las palabras adecuadas. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, mezclándose con el sudor frío. Tranquilo, hijo. Respira. Estamos aquí contigo, dijo mi madre, intentando calmarme. No fue mi culpa, logré decir entre sollozos, el dolor y la culpa abrumándome. No pude ayudarlo. Mikoto me abrazó con más fuerza, su calidez tratando de ahuyentar el frío que sentía en mi interior. Tranquilo hijo, tranquilo, ya ha pasado, lo que viste no es real, es solo un sueño. Estás a salvo aquí con nosotros, murmuró, aunque sabía que sus palabras no podían borrar la cara deformada de mi ex amigo de mi mente. Y sin poder soportarlo más, abracé fuertemente a mi madre y por primera vez desde que llegué a este mundo empecé a llorar desconsoladamente. Guaara. Lloraba desconsoladamente y ni siquiera mis padres y mi maestro pudieron calmarme. Solo una cosa logró calmarme, y eso era el cansancio y el sueño que me dominaron al pasar un poco más de 25 minutos. Perspectiva de mi padre hace algunos minutos. La noche era tranquila, el sueño envolvía a la familia en su cálido abrazo. Mikoto y yo, dormíamos profundamente abrazados, el cansancio del día finalmente cediendo a la paz del descanso. Todo parecía en calma hasta que un grito desgarrador rompió el silencio. No. El grito de mi hijo Emna resonó por toda la casa, una mezcla de horror y desesperación que nos hizo despertar de golpe a mí y a mi esposa. En un instante, me incorporé en la cama aturdido del repentino grito. ¿Qué fue eso? Preguntó mi esposa Mikoto, sus ojos abiertos de par en par, llenos de preocupación y miedo. No pasaron ni 2 segundos para reconocer el autor de ese grito desgarrador. Hijo. Respondí, ya en movimiento hacia la puerta. Mis instintos de padre protector activándose al máximo. Sin pensarlo 2 veces, mi mano se movió rápidamente hacia la espada que siempre mantenía debajo de nuestra cama en caso de emergencias. Me levanté casi de inmediato de mi cama y rápidamente salí del cuarto y corrí por el pasillo de la casa, mis pasos firmes resonando en la madera. Cada segundo contaba, y el pánico crecía con cada latido de mi corazón. Mikoto me seguía de cerca, su respiración entrecortada por la angustia. Mientras tanto, mi amigo Qui-Gon salió del cuarto en donde él duerme, alertado por el grito de emergencia, salió de su cuarto con la rapidez y seriedad. Al estar a centímetros de la habitación de mi hijo Emna la empujé con todas mis fuerzas. La escena que encontré al entrar hizo que mi corazón se detuviera en ese momento. Emna, mi hijo, estaba sentado en su cama, su cuerpo temblando y cubierto de sudor. Sus ojos, abiertos de par en par y repletos de lágrimas, reflejaban un terror y miedo que él había visto. Emna, ¿qué sucede hijo? Pregunté muy preocupado por la situación y el estado de mi hijo.
Vaya, hasta aún tenía mi mano en la empuñadura de mi espada por los nervios que tenía. Observé cómo mi esposa se acercaba lentamente a la cama de nuestro único hijo mientras pronunciaba su nombre y se sentaba a un lado de él tomando su mano lenta y cuidadosamente que aún seguía temblando. Tranquilo hijo, estamos contigo. Pronunció suavemente mi esposa mientras apretaba un poco más su agarre con la mano de Emna. No pude, sus lágrimas y mocos haciendo que él no pudiera pronunciar bien sus palabras. Tranquilo, hijo. Respira. Estamos aquí contigo, dijo mi esposa con una voz serena y calmada. No fue mi culpa, logro decir entre sollozos. No pude ayudarlo. Siendo abrazado más fuerte por mi esposa. Tranquilo hijo, tranquilo. Ya ha pasado, lo que viste no es real, es solo un sueño. Estás a salvo aquí con nosotros, susurró a su oído y acariciando su cabeza para intentar calmarlo. Y sin que yo o alguien de la habitación se lo esperara, esa acción fue el detonante de lo próximo que iba a pasar. Con una cara de desesperación, tristeza, arrepentimiento y odio, agarrado con fuerza a Mikoto y con más lágrimas en sus ojos, empezó a hacer algo acorde a su edad. Guaara. Ese llanto que resonó por toda la habitación y seguramente por toda la casa. Provocó una reacción en los tres hombres incluyéndome. Mi esposa, que nunca había escuchado a nuestro hijo llorar a esta edad, no pudo evitar ella también llorar mientras le correspondía el abrazo a nuestro hijo, poniendo su rostro en su hombro no importándole que su camisón sea manchado por sus lágrimas y mocos. Mi amigo que estaba en la entrada de la habitación recargado en una pared. Tenía una expresión de sorpresa, preocupación y de seriedad tras estos sucesos que están y pasaron. Pero, mi mirada se clavó en Emna, que continuaba llorando en los brazos de su madre. Ver a mi hijo así, tan vulnerable y consumido por el terror, me llenaba de una angustia indescriptible. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de impotencia y desesperación por no poder aliviar su sufrimiento. Cada sollozo de Emna resonaba en mi pecho como un martillo, golpeando sin piedad. Desde el día que él nació casi nunca ha llorado, ni aunque esté triste, enojado, por un golpe en su cuerpo, desesperado o con ganas de tomar leche de su madre. Oh bueno, creo que sí recuerdo algo similar. Que horas después de que él naciera empezó a llorar, pero ese no es el tema principal. Era mi deber protegerlo de cualquier amenaza, pero en este momento me sentía completamente inútil. Recordé todas las veces que había entrenado para ser fuerte, para enfrentar y proteger a mis seres queridos de cualquier peligro, y ahora, frente al dolor de mi propio hijo, toda esa fortaleza parecía inútil. Un torrente de pensamientos inundó mi mente. ¿Qué había visto en su sueño que lo había dejado tan destrozado? ¿Cómo podría ayudarlo a superar ese miedo que lo consumía? Tetsuo, susurró Qui-Gon, su voz grave pero serena, necesitamos hablar de esto. Asentí, sin apartar la vista de Emna, que continuaba llorando en los brazos de su madre. Mi corazón se rompía con cada sollozo, deseando poder hacer algo para aliviar su dolor. Ok, Qui-Gon, respondí, mi voz quebrada por la emoción. La noche avanzó lentamente. Mikoto no soltó a nuestro hijo en ningún momento, susurrándole palabras de consuelo mientras acariciaba su cabello. Finalmente, el agotamiento venció a Emna, y su llanto cesó, dormía cálidamente en los brazos de su madre. Mikoto y yo lo acostamos suavemente en la cama, arropándolo con cuidado. Suspiré profundamente, dejando que la tensión abandonara mi cuerpo poco a poco. Voy a quedarme aquí esta noche, dijo Mikoto, sus ojos aún brillando por las lágrimas. No quiero dejarlo solo, asentí, entendiendo su necesidad de estar cerca de nuestro hijo. Me acerqué y le di un beso en la frente a Emna, luego besé a Mikoto en la mejilla. Yo estaré en la habitación de al lado, dije suavemente. Si necesitas algo, solo llámame. Ella asintió y se acomodó al lado de Emna, vigilando con amor y preocupación. Lentamente cerré la puerta de mi hijo, aunque ya no tenga el seguro para que esté 100% cerrada. Caminamos hacia el comedor con un ambiente pesado y un poco incómodo. Al llegar al comedor nos sentamos uno al frente del otro para hablar seriamente de la situación que pasó unos minutos atrás. Ninguno de los habló los primeros segundos hasta que decidí iniciar la conversación. Estoy muy preocupado, amigo, nunca había visto de esa manera a mi hijo, esa forma de llorar, su rostro lleno de miedo. Tristeza. Decepción, parecía que mi hijo sufrió una ilusión mostrándole lo que más le teme. Qui-Gon no dijo nada, solo tenía una mirada dirigida hacia mí, escuchando lo que tenía que decir. Esa pesadilla que tuvo Emna, no parecía una simple pesadilla. Qui-Gon asintió, su rostro mostrando una preocupación que rara vez veía en él.
Lo que le pasó al joven Emna no es normal, Tetsuo. Las pesadillas pueden ser manifestaciones de miedos profundos, pero esto parece más intenso, dijo Qui-Gon, su voz grave llenando el silencio del comedor. Me froté las sienes, intentando ordenar mis pensamientos. Sentía una mezcla de impotencia y necesidad de golpear algo o a alguien. ¿Podría ser algo más? Pregunté finalmente. ¿Te refieres a algo que no comprendemos? Él suspiró, apoyando los codos en la mesa y entrelazando las manos. Podría ser, admitió. Pero primero debemos considerar todas las posibilidades. La simple idea de que algo o alguien pudiera estar afectando a mi hijo me resultaba insólito. ¿Qué hacemos entonces? Pregunté, tratando de mantener la calma. Qui-Gon me miró directamente a los ojos, su expresión firme. Primero, asegurémonos de que esté protegido. Puedo realizar algunos rituales de protección alrededor de la casa y su habitación. También debemos hablar con Emna, tratar de entender qué vio exactamente en su sueño. A veces, los detalles pueden revelar más de lo que imaginamos. ¿Y si no quiere hablar? Le pregunté a mi amigo. Entonces no hay nada más que podamos hacer. Si él no quiere contarnos por su propia cuenta, solo podemos quedarnos quietos e intentar ayudarlo lo máximo posible. Presionar a que nos lo diga solo provocará tensión en él. Al escuchar esas palabras solo pude reclinarme en mi asiento y poner mis manos en mi cabeza y pensar en todo esto. La tensión en el aire era palpable. Qui-Gon se levantó y comenzó a caminar por la habitación, pensativo. Hay otra opción, dijo finalmente, deteniéndose y mirándome fijamente. Podemos darle una tarea, un propósito. Algo que lo motive y lo saque de ese ciclo de miedo y culpa. Levanté la vista, intrigado. ¿Qué tienes en mente? Le pregunté muy curioso. Podemos crear un plan para que enfrente sus miedos directamente. Si su pesadilla involucra la impotencia de no poder salvar a alguien, entonces pongámoslo en una situación controlada donde pueda rescatar a alguien. Abrí mis ojos, viendo la lógica en sus palabras. Podríamos organizar un entrenamiento especial, una simulación donde tenga que salvar a alguien. Esto no solo le dará confianza, sino que también podría ayudarlo a enfrentar ese miedo. Qui-Gon sonrió levemente. Exactamente. Pero debemos ser cuidadosos. No podemos hacerle sentir que es una prueba. Debe ser algo natural, algo que lo motive y lo inspire a actuar sin la presión de estar siendo evaluado. La idea empezó a tomar forma en mi mente. Podríamos usar una situación algo sencillo, donde tenga que rescatar a alguien de una situación de peligro. Qui-Gon asintió. Eso podría funcionar. Pero, ¿a quién podríamos usar para hacer ese papel de la víctima? Pregunté con duda a mi amigo. Tengo dos opciones en mente, pero no sé si te guste la primera. Mientras no sea algo de matar o algo parecido, no lo apruebo, amigo. Tranquilo, tu hijo nunca mataría a alguien si no es necesario. Mi idea es contratar a unos mercenarios o aventureros para que secuestren a alguien enfrente de Emna y él vaya a rescatarlo. No está mal la idea, impulsarlo a que rescate a esa persona en ese mismo momento para que no se la lleven y la pierda para siempre. Estuvo buena tu idea, pero recuerda que él solo tiene 4 años y en 2 meses será su 5º cumpleaños. Quizás su físico y mente no concuerde con su edad, pero sigue siendo un niño. Dije algo inquieto con esa idea. PFFF. Sabía que dirías eso. ¿Quieres oír la segunda opción? Le hice una señal con la mano para que me contara la segunda opción. Bueno, antes que nada, ¿has escuchado de la pequeña Sylvie? Creo que sí, en uno de mis patrullajes en el pueblo, escuché a niños y adultos hablar de una bebé o jovencita que tenía el cabello de color verde y era hija del señor Laus, un elfo que está casado con una humana. Estás en lo correcto, amigo mío, y lamentablemente la pobre de su hija es acosada y maltratada por los otros niños de la aldea porque ellos piensan que es un supart y le están aventando barro cuando ellos la ven. PFF, es una pena por la situación que está pasando la pobre niña, espera un segundo. Lo dije abriendo mis ojos fuertemente al deducir el plan que mi mejor amigo tenía. Veo que no tardaste nada en deducirlo, Tetsu. El plan que tengo es encontrar a la pequeña Sylvie y intentar que Emna sea amigo de la pequeña para cuando él se entere de su situación él pueda defenderla, no encontrar los lugares en donde más acosan a la pequeña y enviar a Emna a ese lugar para que, cuando él los vea acosando y golpeando a Sylvie, él acuda a su ayuda. PFF, sí que eres un experto en crear planes que nos dejen en más peligro que el otro. Lo decía con una sonrisa de sorpresa y algo de incomodidad por recordar viejos momentos en donde yo y mi amigo hacíamos planes suicidas para hacer nuestras cosas. O vamos, si bien tú sabes que esos planes nos han ayudado en momentos críticos.
¿O no te acuerdas cuando nos rodearon más de 30 bandidos en el continente demonio, y tú junto a Goyo se los hicieron pedazos? TSH, tienes razón en eso, pero era necesario que estuviéramos semidesnudos para llamar su atención. Le exclamé a mi amigo. Jeje, por un lado no era necesario, pero por otro lado eso permitió que los bandidos se distrayeran y nos permitirá atacarlos por sorpresa. PFF, todavía te odio por hacer ese plan, pero creo que nos estamos desviando del tema principal. Lo dije muy seriamente. Entonces este es el plan. Ayudamos lo máximo posible a Emna con esa pesadilla que acaba de tener, si no nos hace caso pasaremos con el plan B, que consiste en que Emna y la pequeña Silpy se conozcan y se conviertan en amigos para cuando sea molestado nuevamente, Emna la defienda y pueda saber y superar ese trauma que él guarda en su interior. Eso me parece un perfecto plan, amigo mío, entonces está decidido, seguiremos todo normal con la excepción de que intentaras entrenar a Emna en ámbitos de rescate, diplomacia, control de su ira, miedo, y estrés ante un enfrentamiento de esos estilos. Y para cuando la pequeña Silpy sea molestado, nuestro hijo pueda ayudarla y superar ese trauma. Y quién sabe, hasta se podían enamorar uno del otro. Lo decía con una sonrisa socarrona en mi rostro. Pude ver cómo Qui-Gon también dio una sonrisa y se acomodaba en su asiento. Está bien, dije finalmente, rompiendo el silencio. Hagámoslo. Pero debemos asegurarnos de que todo salga bien. No quiero que Emna sufra más de lo necesario. Qui-Gon asintió, su expresión suavizándose un poco. Lo sé, Tetsuo. Lo sé. Y te prometo que estaré viéndolo en todo momento. No permitiré que nada malo le pase a tu hijo. Suspiré, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Había tomado una decisión, y ahora solo quedaba esperar y ver cómo se desarrollaban las cosas. ¿Cuándo comenzamos? Pregunté, buscando detalles para tranquilizar mi mente inquieta. Empezaremos mañana mismo, respondió Qui-Gon. Hablaré con el joven Emna para ver qué fue lo que le provocó esa pesadilla y adaptar más el entrenamiento a ese estilo del que no pudo salvarlo. Asentí, aceptando su plan. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana, mirando hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban intensamente, y por un momento, me permití sentir esperanza. Tal vez, solo tal vez, este plan ayudaría a mi hijo a enfrentar sus miedos y encontrar la fuerza que llevaba dentro. Gracias, Qui-Gon, dije, volviendo mi mirada hacia él. No sé qué haría sin tu ayuda. Él sonrió, levantándose también. Somos amigos, Tetsuo. Siempre estaremos aquí el uno para el otro. Y juntos, encontraremos la manera de ayudar a Emna. Nos quedamos en silencio unos momentos más, compartiendo una conexión silenciosa de comprensión y apoyo. Luego, nos despedimos y cada uno se retiró a su habitación, con la esperanza de que el día siguiente nos trajera respuestas y, con suerte, un poco de paz para mi hijo. La noche avanzaba lentamente, y mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido y en lo que estaba por venir. Pero una cosa era segura. Haría todo lo posible para proteger a Emna y asegurarme de que nunca más tuviera que enfrentar sus miedos solo. Matraca, hijo la chaca, diría en otros tiempos. Espero que les haya gustado este capítulo 2.5 de Yoe Mushoku Tensei. Y se estarán preguntando algunos, Isaac, ¿por qué chingao sube las cosas diferentes a lo que dijiste? Y yo les diré, siempre he sido así. En mi otro canal y en el otro, cuando subía fanfics cortos de 5 minutos, hacía eso. O sea, prometía un capítulo y subía otra pendejada. Pero bueno, al menos de que ya subí el video, ya lo estoy subiendo. Y también otros estarán preguntando por qué chingados capítulo 2.5 y no capítulo 3. Bueno, principalmente subo este capítulo extra para más o menos profundizar más en el capítulo 3, ya que me di cuenta que si subía el capítulo 3 directamente, pues no se iba a entender una chota. Y pues decidí hacer este capítulo 2.5 antes de subir el capítulo 3. Y pues antes de terminar este capítulo, déjenme informarles que en una semana o en unos días estaré subiendo el capítulo prólogo de Yo en el universo de Halo. Que créanme, ese prólogo es el más desarrollado que he hecho en toda la historia que he subido fanfics. O sea, ese prólogo dura más de 2 horas, chingate esa. O sea,
más desarrollado no puedo poner es la muerte del personaje para que llegue al universo de Halo. Ya con eso dije un chingo. Pero créanme, espérenlo, porque ese capítulo es una joya. Puede ser que el inicio sea raro, pero ya la profundidad es impresionante. Pero bueno, dejando de presumir el capítulo prólogo que subiré muy pronto, yo hasta aquí me despido. Espero que les haya gustado estos 2 capítulos este día. Y pues, espero que duerman bien porque yo estoy desvelado hasta la 1:23 de la mañana. Y bueno, nos vemos hasta el capítulo prólogo. Adiós.